Muchísimas gracias. Alá, queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en esta reunión virtual, aunque veo varios puntos donde hay amigos reunidos y da mucho gusto verlos juntos ahí. Efectivamente, la invitación de nuestra querida comisión de Escuela de Temporada ha sido hablar sobre este momento histórico. Entonces voy a usar una presentación para apoyarme y para graficar un poquito los temas que quisiera compartir con ustedes y buscar un poco inspirarnos, elevar nuestros corazones, elevar nuestra mirada. Y para eso voy a usar en dos momentos breves fragmentos del último video que la Casa Nacional de Justicia compartió con todos nosotros, Destellos de 100 años. Así que sin mucha más demora, me voy a lanzar con la presentación. Espero que se esté viendo correctamente. Se ve perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos a ganar un poco de perspectiva y para eso voy a usar ese primer segmento del video Destellos. प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई। Para 1953, la capacidad de la comunidad Bahá'í había aumentado tanto que Shoghi Effendi ya podía lanzar el primer plan colectivo a nivel mundial. Una empresa espiritual de 10 años que abarcaría el mundo y con la que comenzaría a desplegarse el plan divino de Abdu'l-Bahá. Los Bahá'í respondieron de inmediato. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, débiles y fuertes, solteros o con familias. Lo dejaron todo atrás y viajaron a lugares a menudo desconocidos para ellos para compartir las enseñanzas de Baha'u'lláh con todo el mundo. No hay relato que pueda describir cada sacrificio, cada acto heroico ofrecido por esas almas. Muchos de los que conocieron anhelaban estas enseñanzas y muy pronto comenzaron a trabajar juntos por el mejoramiento del mundo. Entonces, yo creo que muchos o todos ya habrán visto ese video una y múltiples veces, y hay frases y palabras que comienzan a destacarse y a sobresalir. Cuando comienza a hablar de esa aumentada capacidad de la comunidad Bahá'í, y pensamos en aquel entonces, en 1953, y podemos pensar en hoy en día. Hablamos de esa empresa espiritual que abarcaría todo el mundo, y esas son palabras que la Casa de Justicia utiliza cuando nos habla de lo que se viene por delante ante nosotros. El desplegar del plan divino de Abdu'l-Bahá, el responder de inmediato. Y esta mañana cuando escuchábamos tanto a Hervé como a César, veíamos esa necesidad de que la respuesta no demore, de que nuestra respuesta al llamado que hace la Casa Nacional de Justicia en este momento que estamos viviendo
sea inmediata. También menciona jóvenes y viejos, ricos y pobres, débiles y fuertes, solteros o con familia, levantándose, dejando todo atrás y yendo a lugares desconocidos para ellos. No solamente los lugares, sino que los idiomas, las culturas, las costumbres eran desconocidas para la gran mayoría de los que se levantaron a servir en ese momento. Y de ahí entonces surgen esos sacrificios y actos heroicos ofrecidos por estas almas. ¿Y acaso no es ese el llamado que nos hace ahora de nuevo la Casa Universal de Justicia ante la serie actual de planes globales que tenemos? ¿Y todo para qué? Para que trabajemos juntos para el mejoramiento del mundo. Creo que podríamos parar aquí y dar la charla por terminada si nos vamos con esas palabras, con esas expresiones, con ese llamado y hacemos nuestro mayor ahínco para responder al desafío. Pero como son 40 minutos más, igual voy a tocar un par de puntitos adicionales. Y para eso responder a la pregunta que está en el título mismo de la charla de hoy, que es ¿cuál es este momento histórico que estamos viviendo? De nuevo, esta mañana en las dos brillantes charlas que escuchamos hablar del proceso de transformación que hemos vivido en el último cuarto de siglo, de los cambios de cultura y de lenguaje que hemos tenido, de las interrogantes que han surgido y cómo las fuimos respondiendo uno a uno, del desarrollo de un proceso educativo, de un desarrollo fenomenal de capacidades y de todo un proceso de construcción de comunidad en el cual estamos todos dedicados. También se nos abrió la mirada hacia lo que se viene frente a nosotros, lo desafiante que es y lo glorioso que son estos próximos 25 años. ¿Cómo vamos a llegar al tercer siglo de la era Bahá'í? ¿Cuáles son los nuevos conceptos que van a ser introducidos? ¿Cómo vamos a responder a ese objetivo único de construcción de sociedad y a esas metas del abrir o alcanzar a establecer programas intensivos de crecimiento en todas las agrupaciones del mundo y las implicancias numéricas que esas tienen? El panorama frente a nosotros es enorme. El proceso por el que hemos pasado también lo fue. Entonces intentemos ver qué significa todo eso desde un hacia dónde vamos, de dónde venimos y finalmente pues dónde estamos. Pero para eso voy a comenzar con hablar de cuál es nuestro concepto o la conceptualización que hacemos de la historia desde una perspectiva Bahá'í. Y yo sé que es algo que en su mayoría todos manejan muy bien, pero hay algunos puntos que son necesarios ir recordando porque nos ayudan a mantener la perspectiva de lo que estamos haciendo. Abdul-Bahá nos dice, el embrión crece y se desarrolla gradualmente hasta que nace. Y a continuación sigue creciendo y desarrollándose hasta que llega a la etapa de madurez. Si bien en la infancia ya están presentes en el hombre las señales de la mente y el espíritu, no aparecen en estado de perfección y permanecen incompletos. Pero cuando la persona alcanza la madurez, la mente y el espíritu se manifiestan en su máxima perfección. Y así como ocurre en el individuo, disculpen, ahora nos explica de qué ocurre en el cuerpo de la humanidad también. Pasamos por distintas etapas, vamos creciendo y desarrollándonos, y vamos manifestando nuestros atributos y cualidades gradualmente. Y ese es un elemento central en nuestra concepción del proceso histórico y del momento que estamos viviendo. Shoghi Effendi de hecho complementa diciendo, así como la evolución orgánica de la humanidad ha sido lenta y gradual, comprendiendo sucesivamente la unificación de la familia, tribu, la ciudad-estado y la nación, también ha sido lenta y progresiva la luz conferida por la revelación de Dios, en diversas etapas de la evolución de la religión, y reflejada en sucesivas dispensaciones del pasado. De hecho, en cada época, la medida de la revelación divina ha sido adaptada correspondientemente al grado de progreso social obtenido en tal época por una humanidad en constante evolución. Y sabemos que esa evolución no solamente se detiene en los grandes capítulos de la historia de la humanidad, a través de cada una de esas revelaciones y manifestaciones divinas, sino que dentro de la propia revelación y dentro del propio proceso de despliegue y de implementación de esa dispensación. Y en eso estamos todos involucrados. Entonces,
Si intentamos resumir algunos puntos de cómo vamos conformando nuestra visión de la historia, para comprender este momento histórico en el que estamos, podemos hablar de ese proceso evolutivo de la humanidad por etapas, y conocemos las grandes etapas por las que hemos pasado. Sabemos que estamos en esa etapa culminante entre la infancia y el umbral de la madurez. La humanidad aún no llega a su madurez, pero estamos ayudando en ese paso, tanto las fuerzas del plan menor como del plan mayor. Así también van dándose cambios revolucionarios que reflejan la interacción de dos grandes fuerzas, el proceso destructivo y el proceso constructivo o integrador. Y estamos sumergidos, sobrepasados por ambas fuerzas, pero al mismo tiempo estamos conscientes y dedicados en nuestro trabajo, ya que esta comunidad se asocia a la segunda fuerza, al segundo proceso, al de integración. Y así entonces reconocemos de que la humanidad, la sociedad humana, cada una de nuestras comunidades, estamos atravesando una transición sin precedentes. Y todo eso con un objetivo claro: la unificación de la raza humana. Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo. Ese es también el medio a través del cual trabajamos día a día, a nivel individual, a nivel comunitario y en nuestras instituciones. Ese es el instrumento y el fin. Con eso entonces tenemos el marco dentro del cual podemos pensar en los procesos históricos en los que estamos. Y ahí podemos comenzar a responder hacia dónde vamos. Y ese camino, ese puente, lo que se nos viene por delante, también está claramente esbozado en nuestros escritos. Shoghi Effendi, por ejemplo, nos menciona de que la revelación de Baha'u'lláh, cuya misión suprema no es otra que el logro de esta unidad orgánica y espiritual del conjunto entero de naciones, debería ser considerada, si hemos de ser fieles a sus implicaciones, como la señal del advenimiento de la madurez de toda la raza humana. No debería ser tomado como si fuera meramente otro renacimiento espiritual dentro de la siempre cambiante suerte de la humanidad, ni solo como una etapa más de la cadena de revelaciones progresiva, y ni siquiera como la culminación de una serie de recurrentes ciclos proféticos, sino como la señal de la última y más elevada etapa de la asombrosa evolución de la vida colectiva del ser humano en este planeta. Y es en ese proceso en el que estamos insertos, en ese proceso de esta última y más elevada etapa de la asombrosa evolución de la vida colectiva del ser humano. Y por lo tanto, esta mañana cuando escuchábamos ese objetivo central del ser partícipes de la liberación de las fuerzas de construcción de sociedad que están insertas en la revelación de Baha'u'lláh, es porque estamos respondiendo a esa etapa de la evolución de la vida colectiva del ser humano. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra razón de ser y de servir. Shoghi Effendi continúa en otro pasaje, dice: ¿quién puede dudar de que tal consumación, la llegada a la mayoría de edad de la raza humana, ha de señalar a su vez la inauguración de una civilización mundial, como ningún ojo mortal jamás ha visto, ni la mente humana ha concebido? ¿Quién podría imaginar el excelso rango que tal civilización, a medida que se desarrolle, está destinada a alcanzar? ¿Quién puede calcular las alturas a las que ha de remontarse la inteligencia humana, liberada de todas sus trabas? ¿Quién puede prever los dominios que descubrirá el espíritu humano, vitalizado por la efusión de luz de Baha'u'lláh, que brilla en la plenitud de su gloria? Entonces, cuando pensamos en dónde estamos en este momento y hacia dónde nos dirigimos, Shoghi Effendi comienza a plantearnos las reflexiones centrales que nos permiten inspirarnos, invitarnos, lanzar nuestra imaginación, y así como la Casa de Justicia nos explica de que difícilmente podemos imaginar lo que va a ocurrir al final del actual ciclo de planes, los actuales 25 años en los que estamos trabajando, pues con mayor dificultad vamos a imaginar la respuesta a todas esas preguntas. Sin embargo, podemos comenzar a intuir algunos de los elementos de esa civilización futura y por lo tanto del tipo de sociedad que queremos edificar
del tipo de sociedad cuyas energías queremos liberar en este momento. Y para remarcar el punto, la Casa Universal de Justicia nos recuerda de que costumbres y prácticas ampliamente aceptadas, actitudes y hábitos apreciados se van quedando obsoletos, uno por uno, a medida que comienzan a imponerse los imperativos de la madurez. Costumbres y prácticas, actitudes y hábitos que van quedando obsoletos. Ahí cada uno de nosotros, individualmente, en nuestro núcleo familiar, con nuestros amigos y comunidades, podemos ir pensando cuáles son esas costumbres y prácticas, cuáles son esas actitudes y hábitos que deben quedar obsoletos, si es que vamos a permitir que se manifiesten los imperativos de la madurez. ¿Cómo logramos esos cambios? ¿Cuáles son los instrumentos que hemos aprendido a utilizar en este último cuarto de siglo que hoy en día nos permiten avanzar en ese recambio de modelos infantiles a modelos más maduros en nuestro comportamiento, en nuestras costumbres y en nuestras actitudes? Y esa es la mirada con la cual entonces nos enfrentamos a ese futuro que estamos construyendo y en el cual estamos participando. Hacia allá vamos avanzando. Teniendo entonces algunas ideas de hacia dónde avanzamos, podemos comenzar a pensar también, bueno, pero ¿de dónde vinimos? ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Y obviamente no voy a retomar lo que se presentó con tanta claridad esta mañana, aunque muy brevemente, muy concentradamente, pero ahí estaban los elementos centrales del trabajo que se ha venido realizando. Y simplemente voy a referirme a un gráfico, que de nuevo, creo que todos lo han visto y lo conocen, pero que no es malo volver a retomar ahora, para pensar lo complejo, multifacético y lo profundo que ha sido el proceso que ha ocurrido en tan poco tiempo, desde la revelación del Bab hasta los días actuales, todo lo que esta comunidad ha sido capaz de llevar adelante por gracia divina y por obediencia a las guías del Centro de la Alianza, en sus diferentes momentos y en sus diferentes facetas. Y así vemos cómo a lo largo de estos últimos casi 2 siglos, hemos ido construyendo diligentemente, pacientemente las bases para lo que hoy en día es necesario hacer para responder a las exigencias del momento que estamos viviendo. Nada de lo que se van a hacer en los próximos meses y años sería posible sin todo ese esfuerzo y sin todos esos sacrificios de los que escuchamos hablar al comienzo en el video, y sin el trabajo paciente, sistemático, dedicado de tantas almas y de tantas instituciones en el mundo entero. Y ahora que tenemos esos instrumentos, que hemos logrado esos aprendizajes, nuestra responsabilidad es liberar su potencial, es ponerlos en aplicación, es llevarlos a una escala nunca antes vista. Y con eso entonces podemos pensar en, pues, ¿dónde estamos? Y ese dónde estamos obviamente tiene luces y sombras. Cuando veíamos ese marco dentro del cual estamos insertos desde nuestra perspectiva histórica, mencioné los procesos destructivos e integradores. Y efectivamente, los procesos de destrucción están cada vez más potentes, están sacudiéndonos con cada vez más fuerza. La Casa de Justicia, en su mensaje del 25 de noviembre de 2020, para el Día de la Alianza, nos mencionaba de que entre las gentes del mundo hay una conciencia creciente de que los próximos decenios van a traer consigo desafíos que figuran entre los más abrumadores que haya tenido que afrontar la familia humana. Ese es el nivel de intensidad que vamos a vivir. Continúa más adelante diciendo este trasfondo de tormentas furiosas que azotan a la humanidad.
ese es el contexto en el que estamos. Y reconoce de que es un mundo desorientado y sin rumbo. Ese es parte de ese proceso de desconstrucción. Ese es parte de ese proceso que echa abajo las barreras, las limitaciones, los impedimentos frente al desarrollo de la humanidad, a la plenitud, a ese paso de la infancia a la madurez. Y estamos conscientes de eso. Pero dentro de ese contexto, también sabemos de que no hay razón para perder la esperanza. De que al contrario, somos los portadores de esa luz de esperanza para la humanidad. Y es más, pensando específicamente en los meses que hemos vivido, la Casa de Justicia, en el mensaje de Rezván de 2021, nos recordaba cuán significativo era el periodo que nos está tocando vivir. Nos decía un periodo de especial potencia, que se abrió 100 años después de la revelación de las tablas del plan divino. Culminará pronto con el centenario de la ascensión de Abdul Bahá y marcará la conclusión del primer siglo de la edad formativa y el comienzo del segundo. La compañía de fieles entra en este nuevo plan en un momento en el que la humanidad, aleccionada por la demostración de su vulnerabilidad, parece más consciente de la necesidad de colaborar para hacer frente a desafíos globales. Por lo tanto, tanto ese contexto desafiante, que aquí se describe como una humanidad aleccionada por la demostración de su vulnerabilidad, lo cual hemos vivido en carne propia durante los últimos 2 años, estamos también reconociendo y recordando el potencial que existe en el periodo en el que vivimos. Y entonces me voy a permitir hacer un breve punteo de algunos de esos elementos que se mencionan aquí. Hace poco celebrábamos los 100 años de la revelación y del envío de las tablas del plan divino a las comunidades de Estados Unidos y Canadá, ese periodo entre 1916 y 1917. También este año, hace pocos meses, estábamos conmemorando el centenario de la ascensión de Abdul Bahá, con todo el peso y significado que tiene, con la significancia de lo que es haber estado asociados a ese centro de la alianza, a ese ejemplo perfecto, y cuánto influencia nuestras actitudes, nuestros comportamientos y los esfuerzos que estamos haciendo hoy en día. Con esto llegamos al cierre del primer siglo de la edad formativa y comenzamos el segundo siglo, obviamente. Pero vemos cómo se ha ido desplegando entonces desde la ascensión de Abdul Bahá hasta el día de hoy esos elementos que componen la edad formativa. Y es cosa de volverse a los escritos del Guardián para entender el significado que tiene ese primer siglo y el paso al segundo siglo y las promesas o los potenciales que existen dentro de ese proceso de cambio. Vimos esta mañana y hemos escuchado y en múltiples reuniones se ha ido estudiando desde el mensaje de Rezván el cierre de la serie de planes globales de estos últimos 25 años y la carga de aprendizajes asociados a esos planes, al trabajo que se ha realizado y al desarrollo que hemos tenido como comunidad. Y con eso entonces se inició una nueva serie de planes que nos llevará al tercer siglo de la era Bahá'í. Tantos siglos y tantos números que se van mezclando aquí, pero no deja de ser impresionante pensar en el recorrido que hemos tenido en cerca de 200 años y el punto que hemos alcanzado al inicio del tercer siglo. ¿Qué significa para nosotros? Cuando miramos hacia atrás la historia de la humanidad y vemos el desarrollo de otras civilizaciones en torno a otras figuras proféticas, a otras manifestaciones de Dios, y cuál ha sido su proceso de crecimiento y desarrollo, y dónde estamos nosotros ahora en este momento. De nuevo, la Casa de Justicia nos menciona hacia el final del mensaje del 30 de diciembre de 2021, de que el plan que pronto comenzará, el plan de 9 años por lo tanto,
la primera gran iniciativa de una empresa sagrada de 25 años, generacional en su alcance y su significado, impondrá exigencias al creyente, a la comunidad y a las instituciones, evocadoras de las exigencias que el Guardián impulsó al mundo Bahá'í al comienzo de la cruzada de 10 años. El extracto de video que proyecté al comienzo nos hablaba de ese lanzamiento de la cruzada de 10 años. Nos mostraba cómo se levantó la comunidad Bahá'í de aquel entonces, con sus 12 asambleas nacionales, con su puñado de creyentes repartidos en diferentes países, y que fueron a capturar el mundo entero. Fueron a realizar hazañas inimaginables y lograron cumplir con todas o casi todas las metas que el Guardián había delineado. Ese es el momento que estamos viviendo. Ese es también el nivel de exigencia que va a cargar sobre todos nosotros. Y depende de cada uno de nosotros de poder responder a ellas. Para reflejar los números y retomar un poco lo que César mostró esta mañana con sus cuadros y gráficos, en el mundo, en 2003, la Casa Nacional de Justicia anunciaba de que se habían establecido más de 17.000 agrupaciones por todo el mundo. En Resban de este año sabremos cuántas son a la fecha, pero esa era la estimación en este momento. Y casi un centenar, o retomando los números de esta mañana, 95 de esas agrupaciones están en nuestro país. En los próximos 25 años, todas, el centenar en Chile y las 17.000 alrededor del mundo, habrán lanzado y superado el establecimiento de un programa intensivo de crecimiento. Esa es la mirada del momento en el que estamos. Ese es el llamado al que cada uno de nosotros puede responder. Ese es el desafío que tenemos frente a nosotros. La pregunta que queda es, ¿cómo enfrentamos este momento histórico? ¿Qué hacemos al respecto? Y ahí de nuevo, no nos queda más que volvernos a la Casa Nacional de Justicia y de ver cómo nos transmite los anhelos que tiene frente a lo que se viene. Nos dice también en ese mensaje de 30 de diciembre, depositamos una gran confianza en ustedes, los consejeros continentales, ya que la carta está dirigida a los cuerpos continentales de consejeros. Entonces, en ustedes y en las asambleas espirituales nacionales, para asegurarse que en todos los esfuerzos realizados por familiarizar a los amigos con el carácter de esta empresa colectiva, se mantenga a plena vista la perspectiva histórica. Y lo que intenté transmitir ahora son algunos elementos de esa perspectiva histórica. Torpe y muy resumida, pero vamos generando entonces nuestra conciencia de la perspectiva histórica en la que estamos. Y continúa diciendo, la civilización actual, a pesar de todas sus proezas materiales, ha resultado deficiente. Y la Pluma Suprema ha emitido el veredicto. ¿Acaso no sabéis que hemos enrollado cuanto poseían las gentes y hemos desplegado un nuevo orden en su lugar? El establecimiento de la civilización divina es, en palabras del Guardián, la misión primordial de la fe Bahá'í. Cuando venimos hablando de liberar ese potencial de construcción de sociedad y que ese es nuestro objetivo ahora y durante los próximos 25 años, estamos respondiendo a esa misión primordial, a ese establecimiento de civilización divina, a las que todos podemos contribuir en cierta medida. Y la Casa de Justicia continúa diciendo, ha de construirse sobre las cualidades más fundamentales, cualidades de las que el mundo está muy necesitado. Unidad, confiabilidad, apoyo mutuo, colaboración
sentimiento de camaradería, abnegación, compromiso con la verdad, sentido de la responsabilidad, una sed por aprender, el amor de un corazón que todo lo abarca. Yo creo que podríamos dedicar una escuela de verano entera a comprender y entender mejor qué implica cada una de estas cualidades, cómo las vivimos a nivel individual, a nivel colectivo, en nuestras comunidades, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro entorno, y a nivel institucional. Y con eso reforzar nuestra convicción con respecto al trabajo que llevamos adelante. Unidad, confiabilidad, apoyo mutuo, colaboración, sentimiento de camaradería, abnegación, compromiso con la verdad, sentido de la responsabilidad, una sed por aprender y el amor de un corazón que todo lo abarca. ¿Cuán necesarias son esas cualidades en el mundo en el que estamos insertos? ¿Cuán desafiantes son en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestros esfuerzos, estar constantemente conscientes y deseosos de llevarlas adelante? Ese es el llamado que hace la Casa de Justicia a cada uno de nosotros nuevamente. Y claro, parece muy abstracto y a veces pues ayuda a intentar aterrizarlo. Las historias que escuchábamos sobre Abdul Bahá y que vamos a seguir escuchando sobre Abdul Bahá, y de hecho todo ese esfuerzo que hemos tenido a lo largo de este año del centenario de la ascensión de Abdul Bahá, nos permite ir graficando de alguna manera, en ese ejemplo perfecto, cómo se viven esas cualidades, qué significan para cada uno de nosotros. Pero a veces, pues, podemos sentir una cierta distancia y una gran humildad cuando pensamos en Abdul Bahá. Y entonces podemos buscar otros ejemplos. Y ahí de nuevo entonces quiero conectar con ese video de Destellos para ver cómo, en un ejemplo muy simple, el guardián reconoció algunas de esas cualidades y las lanzó al servicio de la humanidad. Nací en Alemania en 1921. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fui prisionera de guerra en Italia. En la cárcel, nuestras conversaciones solían girar en torno al significado de la vida y la religión. Mi corazón y mi mente comenzaron a abrirse a nuevas ideas. Al poco de volver a Alemania, conocí a mi futuro esposo. Él había servido en una división blindada en el norte de África. Nos hicimos amigos de un grupo de bahá'ís y con ellos conocimos las enseñanzas de Baha'u'lláh acerca de la unicidad de la religión y la unidad de la humanidad. Un mensaje que nos pareció sencillamente increíble. No tardamos mucho en hacernos bahá'ís. En 1957, fuimos de peregrinaje y conocimos al amado guardián. Cuando él se enteró de que mi marido había luchado en África, le animó a regresar, esta vez con un mensaje de amor. El 5 de julio de 1959, llegamos con nuestros 6 hijos al sudoeste de África, en plena época del apartheid. Estaba prohibido que gente de diferentes razas fueran amigos. Como no podíamos vernos en público, organizábamos reuniones en nuestros hogares para estudiar los escritos de Baha'u'lláh. Pese a las dificultades, agradecíamos poder estar juntos. Unos años después, se eligió la primera asamblea espiritual local. Fue el inicio de la administración Bahá'í en Namibia. Así vemos
como entonces esas distintas cualidades a las que estamos siendo llamados a usar se han repetido miles de veces a lo largo de nuestra historia en diferentes personas, en diferentes condiciones y circunstancias, y van a ser claves en que nosotros podamos responder al llamado que hace la Casa Nacional de Justicia a nuestras comunidades en este momento tan histórico. Este es el momento que nos ha tocado vivir, en el cual estamos dispuestos a servir, y el campo está disponible frente a nosotros. Depende entonces de cada uno poder responder a ese llamado y salir adelante. Con eso, quisiera entonces llegar a esta parte de la presentación y tal vez abrirlo un poco a la conversación con los amigos y escuchar pues las reacciones, los comentarios o incluso las preguntas que puedan haber, y que nutramos un poco esa participación de todos.